En su quinta temporada brillando sin fin. Desde Florida a Uruguay se expande la voz, llegando al mundo con fuerza y calor. Uruguayos, ¿Y quienes no lo son? desde América en unión. La distancia no frena esta misión. Unidos, En esperanza y verdad, creamos futuro con humanidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con Ditec en su quinta temporada, el cual se emite por Canal 23 de Florida, Canal YouTube de Ditec y Canal 23 en Antel TV. La finalidad de este programa es brindar información adecuada, certera y oportuna, con referentes nacionales, regionales e internacionales. Crear conciencia, sensibilización, pero sobre todo difundir la normativa nacional e internacional para garantizar el derecho humano a la información para las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas con enfermedades poco frecuentes, EPOF, personas con cánceres raros y otros integrantes de la comunidad que requieren apoyo desde un enfoque basado en derechos humanos. Como vengo diciendo en todas las audiciones, lo primero para mí es agradecer. Entiendo que uno en la vida debe ser agradecido. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, porque desde el día uno está apoyándonos con los subtítulos, con las grabaciones, con las ediciones. Para nosotros es muy importante que tenga subtítulo para que sea un programa accesible para todos. También agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 Florida, que ella siempre está para darnos una mano para que el programa salga desde Florida en el interior del Uruguay, se irradia por Uruguay y luego trasciende fronteras. Y hoy también quiero agradecer a la queridísima Fernanda Hopenauer Cabrera. Mil gracias porque sé que tienes una agenda muy ajetreada y nos has hecho un lugarcito y hoy sobre todo para ti ha sido un día muy especial. Gracias, Fer. Con muchísimo gusto. Gracias, Marta, a ti por la invitación. Y qué honor estar aquí con ustedes. Gracias por estar en nuestro humilde programa. Y te cuento que venimos haciendo desde el 2025, en todas las audiciones, vinimos haciendo una audiodescripción. Y bueno, entonces, en este 2026 continuamos porque nosotros queremos que el programa llegue a todo, como lo dije a un principio, ¿no? Y que las personas con discapacidad visual puedan acceder a este programa, permitiendo llegar a la información, disfrutar de su contenido en igualdad de condiciones. ¿Te animas tú a audiodescribirte? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, soy una mujer de pelo por abajo de las orejas, arribita del hombro, de color oscuro, café oscuro con algunas canitas. Y uso lentes, tengo la piel clara y traigo puesta una camisa negra con lunares blancos. Hoy estoy frente a la cámara, casi hasta la cintura, estoy sentada, tengo un fondo color azul, más bien claro, con algunos loguitos o logotipos de nuestra asociación DITEC. Quisimos crear una flor que nos caracteriza por la diversidad de colores. Significa que es abarcativa, que es abierta, que es inclusiva, que no existe la perfección. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Por eso tiene sus formas irregulares. Los pétalos son de varios colores. Celeste, tirando a azul, verde, amarillo, fucsia y color lila. Estoy vestida con una polera porque en Uruguay hace frío. Tú, Fernanda, hace pocos días lo comprobaste. Y, ¿Cierto? y con un pasmina, también de invierno, y arriba un chalequito abrigadito. Soy fundadora de DITEC, estoy desde el 2002
y soy una persona con discapacidad y uso bastones canadienses. Entonces, Fernanda Hoppenauer Cabrera, miembro independiente del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Ha estado estos días visitándonos en Uruguay y quería que tú también te presentaras. ¿Te animas? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, sí, soy Fernanda y me he especializado en todos estos años, más de 20 años de trabajo en temas de derechos humanos y empresas, es decir, cómo las empresas pueden colaborar en el respeto y protección de los derechos humanos, pero también qué impactos negativos pueden estar generando y cómo podemos prevenirlos y remediarlos. Nací en Uruguay. Vivo hace 22 años en México, soy binacional, digamos, uruguaya y mexicana. Y bueno, en este momento me encuentro en la Ciudad de México, pero hace unos pocos días estuve en Uruguay conversando con distintos actores del sector estatal, del sector privado y de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y distintos grupos. Y realmente fue una experiencia enriquecedora poder regresar a mi país de origen a hacer este tipo de visitas y tener estas reuniones y conversaciones. Nosotras nos conocimos en el 9º Foro Regional de las Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, que se realiza en la ciudad de San Paulo, Brasil, que se realizó, perdón, el 10 y 11 de abril de 2025. En Así es. representación de la ONU, Fernanda, representando el Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos, recuerdo que su discurso inaugural invitó a no eludir conversaciones difíciles e incómodas, pero que son necesarias, y a entablar un diálogo con espíritu constructivo que ayude a acercar posiciones. Dijo, este evento es único, precisamente porque se ha convertido en un espacio de discusión e intercambio de buena fe entre los diferentes actores involucrados en la agenda empresarial de derechos humanos en la región. El foro regional reunió a representantes e instituciones estatales, empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, profesionales del derecho, inversores, organizaciones internacionales y regionales, instituciones de los derechos humanos, universidades, grupos de reflexión, así como otras interesadas en impulsar la agenda de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Fernanda, ¿a ti qué te dejó ese foro? Bueno, fue un espacio realmente increíble, ¿no? Nos reunimos más de 700 personas en la Universidad de San Pablo, que nos recibió con los brazos abiertos, incluso con una batucada de estudiantes en uno de los pasillos. Y a mí siempre este tipo de encuentros, justamente, ¿no? Donde nos reunimos con espíritu constructivo, desde diferentes perspectivas, posiciones, intereses y experiencias siempre me deja muchos aprendizajes para empezar, ¿no? Conocer gente nueva como tú, que está haciendo un trabajo importantísimo, como ustedes en DITEC, y, y también, pues, mucho, digamos, como alimento para la reflexión, ¿no? Elementos para seguir trabajando, para seguir detectando cuáles son los temas importantes, prioritarios en nuestra región y poder avanzar con los esfuerzos, ¿no? Esta agenda es muy grande, implica, pues, un trabajo muy arduo que va desde tratar de cambiar el modelo de cómo se hacen los negocios para que sean más sostenibles con el medio ambiente y respetuosos de los derechos, incluyentes y tal, hasta pues que los grupos en exclusión histórica, digamos, o en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de violaciones a sus derechos, pues tengan mejores garantías, ¿no? Y una mejor calidad de vida y un futuro más promisorio para todas y todos. Entonces, siempre me voy con ideas, me voy con contactos nuevos y con muchos, sí, insumos para seguir mi trabajo, ¿no? Desde el Grupo de Naciones Unidas. Fernanda tiene más de 2 décadas de trabajo en derechos humanos, justicia, economía y de género. Estamos a 14 años de la adopción de los principios rectores de la ONU,
la región, nuestra, avances, aunque es heterogéneo, ¿verdad? Los avances son bastante heterogéneos. ¿Qué opinas tú? Esa es la impresión de que yo me viene con el foro y que lo veo en mi país. Hay veces que hay niveles de baja adopción de los principios rectores. ¿Qué opinas tú? Mira, sin duda, acaban de cumplir 15, justamente recién ya pasaron a ser totalmente adolescentes, están en plena adolescencia los principios rectores. Y bueno, son la herramienta que tenemos de trabajo, el estándar en temas de empresas y derechos humanos, adoptado sí hace 15 años apenas. Hay mucho trabajo por hacer. Creo que sí ha habido avances. Yo identifico que, por ejemplo, las empresas, muchas de ellas, no todas, por supuesto, y también varía dependiendo del país, el tamaño de la empresa, el acceso que tiene a información, ¿no? Y demás, y sus compromisos con los derechos humanos, pero creo que hay mayores capacidades, mayor compromiso, un lenguaje que antes no tenían las empresas. Tú les decías derechos humanos y decían, de qué me hablas? ¿No? Eso es como un tema ahí del Estado o de grupos, de ciertos grupos de la sociedad, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de un país como Uruguay, sucede algo parecido en Argentina o en Chile, sobre temas de pasado reciente, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos humanos ha estado durante mucho tiempo en nuestra región como ahí, en ciertos nichos. Y cuando tú decías empresas y derechos humanos, era raro, ¿no? Te miraban como diciendo, no, no entendemos qué tiene que ver con la agenda de derechos humanos, la actividad empresarial. Y entonces, en ese sentido, sí veo bastante avance en todos los países de la región, algunos más y otros menos, en que más o menos se identifica que algo tiene que ver, ¿no? Que los temas sociales, los temas ambientales, ni que hablar los temas laborales, de inclusión en las empresas, son importantes y son pertinentes, ¿no? Ya no se ve tanto como algo totalmente ajeno. Dicho eso, es cierto que hay países, por ejemplo, que han avanzado más en política pública en la materia o en el desarrollo de alguna ley. En el caso de Uruguay no tenemos ninguna de las dos iniciativas, por ejemplo, que es algo que yo espero que cuenten conmigo para poder ayudar a impulsar, ¿no? Y ojalá poder trabajar en conjunto hacia ahí. Si bien sí hay buenas leyes de protección, por ejemplo, laboral y demás, tal cual de empresas y derechos humanos no tenemos un plan o una política en Uruguay todavía. Otros países de la región sí lo tienen o lo han tenido. En su momento Colombia, Chile, Brasil, México están trabajando también en ello, Perú, en su momento Argentina. Hay distintos países trabajando en distintos esfuerzos. Creo que Uruguay todavía le falta ahí dar un pasito más desde el ámbito gubernamental o legislativo en su caso. Eh, Sin embargo, creo que más allá de crear algo nuevo, es muy importante que se cumpla incluso con lo que ya está establecido, ¿no? Yo he visto muchos países donde hay, por ejemplo, cuota de género, o donde hay cuotas raciales, o donde hay cuotas para personas con discapacidad, por ejemplo, como acciones afirmativas, en general no se cumplen, ¿no? Siempre están por debajo del porcentaje que establece la ley. Tal vez no hay incentivos suficientes para las empresas o no hay un entendimiento de las empresas de que es bueno tener una diversidad de personas en su planta, ¿no? Que todos y todas podemos aportar algo diferente a la empresa y está muy pensado como desde un lugar, eh, sí, muy unívoco, ¿no? No tan diverso como somos las personas en la sociedad. Entonces, eh, hay mucho por hacer, pero creo que vamos avanzando. América Latina además es una región con mucha organización social, ¿no? Como muy efervescente. Tú lo habrás visto eso en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Tienes a los pueblos ahí organizados, a las ONGs, a las fundaciones, redes y demás, eh, poniendo los temas justamente difíciles, desafiantes sobre la mesa. Y entonces eso nos diferencia quizás de otras regiones por el tipo de organizaciones, el tipo de impulso que hay, el tipo de conversaciones que podemos tener. Me acuerdo que el evento concluyó, las empresas responsables tienen un rol esencial en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo. Lo que está en juego no es solo el respeto a los derechos humanos, sino la legitimidad del propio modelo de desarrollo. Fernanda, ¿qué es ir hacia un nuevo contrato social corporativo?
Una excelente pregunta y es algo muy deseable, creo yo, ¿no? Justo un poco citando esas palabras de cierre del evento y algo que venimos conversando, sí, o tratando de impulsar para la reflexión es quién y cómo se define un modelo de desarrollo, ¿no? ¿Quién y cómo define ese pacto social que necesitamos para movernos hacia un mundo más incluyente, con una economía más sostenible, con un ambiente protegido y sostenible, ¿no? En el combate al cambio climático, ahora tenemos múltiples crisis como ¿no? Así interconectadas, que se están intersectando y, y si no cambiamos ese modelo tradicional, ese como se le llama forma de hacer negocios as usual, como siempre, business as usual dicen en inglés, ¿no? Que es hacer las cosas como siempre las hacemos, ¿no? Frente a problemas nuevos o desafíos tan grandes como la crisis climática, no vamos a encontrar soluciones, ¿no? Siento que hay de alguna manera un debilitamiento del tejido social porque hay intereses contrapuestos que parece que realmente van en contraflujo, ¿no? Como este interés de muchas empresas de seguir ampliando y ampliando sus márgenes de ganancia a toda costa, mientras que tenemos personas en una situación de exclusión, de pobreza, de vulnerabilidad, de violación de sus derechos, y a la vez tenemos sistemas climáticos muy pues complicados, ¿no? Dañados, y tenemos que encontrar una solución. Creo que parte de ese nuevo pacto social que necesitamos es entender que las empresas tienen y pueden operar de otra manera, ¿no? Y cambiar su forma de mirar las cosas a corto plazo. Las empresas en general por diseño, este es su diseño, yo siempre lo hablo con ellas, también soy muy honesta en mis conversaciones, por diseño tienen que maximizar la ganancia para sus inversionistas, o sea, generar réditos, ¿no? Mostrar una gráfica creciente. Pero eso es cortoplacista, lo tienen que hacer cada año, incluso con reportes trimestrales. Y si no crecen, se meten en problemas, ¿no? Con los inversionistas, con los accionistas. Eso no permite tener una mirada con perspectiva de derechos, una mirada con perspectiva de sostenibilidad ambiental, de largo plazo. Y eso es lo que necesitamos, una mirada de largo aliento para crear otro proyecto de país y de mundo. Y entonces implica, sí, reformar la manera de hacer negocios y entender que hay otras variables muy importantes que cuando se diseñaron las empresas hace más de 100 años o 200 años, no estaban tenidas en cuenta, pero ahora hay que tenerlas en cuenta. Yo siempre pongo este ejemplo, mira que me parece súper interesante. Y no quiero decir con esto que haya desaparecido la explotación laboral, sabemos que hay formas de esclavitud moderna y un montón de problemas, pero como modelo de negocios, pensémoslo así. El modelo de negocios en Estados Unidos, vamos a decir así, hasta hace 150 años, un poquito menos, estaba basado en la esclavitud, en la compra y venta de seres humanos que eran propiedad de los dueños de la finca, por ejemplo, para producción de algodón o de otras cuestiones, ¿no? Ese era el modelo de negocio, por lo tanto, el modelo de precios se construía así, teniendo en cuenta que había mano de obra gratuita, ¿no? No había que pagarles nada, había que ponerles un plato de comida nada más una vez al día. Eso cambió, o sea, cuando se abolió la esclavitud. ¿Y quién hubiera pensado si tú te sentabas con un señor esclavista, dueño de un campo algodonero hace 150 años, que podía hacer los negocios de forma diferente, ¿no? Yo sé que es un poco extremo este ejemplo, pero se pueden cambiar cosas que parecen incambiables, impensables, ¿no? En algún momento en Uruguay, muy temprano, de hecho, con respecto a otros países del mundo, se aprueba la jornada de 8 horas. ¿Quién hubiera pensado que los trabajadores podían trabajar 8 horas e igual las empresas ganar dinero, ¿no? Cuando antes estaban 18 horas en una fábrica oscura sin poder ir al baño. Entonces, las cosas pueden cambiar. Yo creo que ahora tenemos que dar un siguiente paso hacia contemplar los derechos humanos, más allá de los laborales, por supuesto, que son clave, dentro del modelo de negocios. Y eso toma tiempo, pero estamos intentando trabajar hacia ahí. El martes 30 de junio tuvimos un conversatorio con Sociedad Civil de Uruguay, eso lo comentamos algo recién, y nosotros como DITEC estuvimos presentes, estuvo muy interesante, estuvo muy lindo. Allí tú contaste que Uruguay es uno de los países que no presenta quejas. ¿Quieres ampliarlo para todo el público
cuál es la figura a la que tú te refieres? Sí, claro. En el grupo de trabajo del que yo soy parte, es interesante pensar que es el único mecanismo en todos los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas dedicado al tema de empresas y derechos humanos. Entonces, somos 5 personas, miembros de este mecanismo. Yo soy la única de América Latina y el Caribe y mis otros colegas son de las otras regiones, dedicados pues a ver una agenda muy amplia del tema que venimos platicando, ¿no? Una de las herramientas que tenemos es como un mecanismo, se llama sistema de comunicaciones, en el cual personas afectadas por empresas, puede ser una población, una comunidad, puede ser un individuo también, nos hacen llegar una queja, digamos. No somos un mecanismo jurisdiccional, es decir, no es un juicio, no es un litigio, ¿no? No es eh, realmente es un mecanismo en el cual nos hacen llegar a nosotros esa queja, esas alegaciones de hechos de discriminación, de acaparamiento de tierras, de violaciones a derechos laborales, de contaminación ambiental por parte de una empresa. O sea, puede ser variopinto el asunto mientras esté relacionado a derechos humanos, por supuesto. Nos describen los hechos, nos dicen que empresa o empresas están involucradas, en qué lugar está sucediendo eso, todo lo más detallado posible. Nosotros decidimos si atender o no la queja dependiendo cuán claros estén los hechos. A veces volvemos a preguntar más información. Pero si decidimos proceder, lo que se hace es, después de checar a detalle los hechos, enviar comunicaciones, que son cartas, a la empresa o las empresas involucradas, al Estado que debería estar protegiendo los derechos, y a veces a otros estados extranjeros que tienen algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, si es una empresa de capital extranjero operando en el Uruguay, pues es obviamente Uruguay, la empresa que opera en el país, pero también la empresa de la casa matriz del país que sea, por ejemplo, europeo, y ese país en cuestión de Europa. Entonces, lo que tratamos es de que se atienda el caso, ¿no? Y hacemos recomendaciones. Ese sistema está abierto a todo público de todos los países del mundo. Y realmente de Uruguay solo hemos recibido una queja desde los 5 años que yo soy parte de esto, ¿no? Que fue por el tema Arati, y emitimos una recomendación. O sea, sí emitimos las cartas y todo esto lo pueden encontrar en nuestra base de datos. Aunque es un poco difícil de navegar, reconozco que no es la más amigable del mundo. Pero bueno, es llamativo, si bien es un país pequeño, ¿no? Que quizás algunos temas los tiene bastante bien cubiertos por la legislación, que tiene una democracia que funciona, un Estado de Derecho que funciona. Pues tú mismo fuiste testigo que en el conversatorio salieron muchas cosas, ¿no? De distinta índole. Y entonces yo les invité que si querían usar ese mecanismo estaba a disposición, ¿no? Bueno, y el otro asunto donde nos hemos pronunciado ha sido el tema de la crisis hídrica, ¿no? Hace 2 años emitimos también algunas cartas al gobierno uruguayo para, bueno, saber qué estaba pasando, ¿no? Y qué medidas se iban a tomar para abordar esa crisis hídrica. Varios mecanismos, no solo el nuestro, también el de agua y otros. Así que bueno, así funciona, y, y si bien es, digamos, esperable que países muy grandes que tienen, por ejemplo, algunas industrias muy complicadas como petrolera o muchísima industria minera, etcétera, que tienen muchos impactos, nos envíen más comunicaciones, pues en Uruguay también suceden cosas y se podría usar este mecanismo, así que les invitamos también a darle una mirada a ver si les pudiera ser útil, ¿no? Sabes que el tiempo en televisión es tirano, ¿no? Sí. Siempre decimos. Pero antes quiero que tú aproveches esta oportunidad, que hagas una reflexión y que incite a nuestro pueblo realmente para que conozca estos mecanismos. Bueno, como dije, nuestro trabajo es muy arduo, es muy importante. A mí me gusta mucho este trabajo que hacemos porque creo que repensar ese pacto social, como dijiste tú, en torno a la forma de operar de las empresas, de repensar el modelo de desarrollo, ¿no? En un país como Uruguay creo que es muy importante considerar que tenemos agua limpia, que tenemos buenos vientos, que tenemos energías limpias, ¿no? Buenos campos, una atmósfera, eso, con aire limpio, eso no tiene precio y es irrecuperable, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pensar qué modelo de desarrollo que sí traiga, por supuesto, un crecimiento económico que permita redistribuir, brindar servicios sociales y demás a la población, políticas sociales,
de inclusión, de mejor redistribución de la riqueza. Necesitas para eso que ingrese dinero, pero ¿qué inversión quieres tú recibir y atraer? ¿No? Esa es una reflexión que a mí me gustaría dejar en Uruguay porque lo veo en otros países donde a costa de esa atracción de inversión se pierden protecciones ambientales, hay degradación de la naturaleza, del agua, que el agua es el recurso más atesorable que tenemos hoy en día en un mundo donde hay cada vez más escasez, ¿no? Y sequías y estrés hídrico. Entonces, esa sería como una reflexión y una invitación. Y lo otro también es visibilizar de alguna manera lo diverso que somos como sociedad, ¿no? Yo a veces tengo la impresión cuando vuelvo a Uruguay, hace muchos años que no vivo allá, que creemos que somos una sociedad más o menos homogénea, ¿no? Este dicho de todos bajamos de los barcos y tal, que primero que nada invisibiliza la aniquilación de nuestros pueblos originarios, invisibiliza la cultura de las comunidades negras de nuestro país, y invisibiliza a las personas con discapacidad, invisibiliza de alguna manera a las personas migrantes, migrantes de nueva ola, digamos, de los últimos años. Entonces, somos una sociedad diversa. Creo que es importante asumirnos como tal y también en este caso en las empresas, que es lo que a mí me compete, que las empresas también en ese sentido tengan ese compromiso con tener políticas de equidad, de inclusión y de diversidad desde esta perspectiva que incluya toda sí, la variedad de personas que somos, ¿no? Entonces, con esas dos reflexiones me despido. Muchísimas gracias. Antes de terminar esta entrevista, quiero recordarles a todos que las personas con discapacidad somos sujeto de derecho, no objeto del derecho. Y siempre decimos, nada en nosotros sin nosotros, no dejar a nadie atrás. Fernanda, en estos últimos 15 años se ha centrado en impulsar la rendición de cuentas de empresas y las instituciones financieras en esta materia, liderando procesos de investigación, trabajo comunitario e incidencia internacional. Es experta independiente, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y codirectora del proyecto sobre Organizaciones de Desarrollo, Educación e Investigación. Hoy hemos tenido el honor de tenerla con nosotros y agradecer infinitamente. Mil gracias por estar y por darnos un espacio en tu ajetreada agenda, como dije al principio. Mil gracias, Fernanda, y ha sido un honor. Gracias a ustedes, de verdad ha sido un placer y espero que podamos seguir conversando. Sí, te convocamos para próximas audiciones, así que Excelente. llevamos 5 años y no te habíamos encontrado. Ahora que te encontramos, seguiremos en contacto. Mil gracias. Gracias.